empezaré diciendo explicando qué es la ilustración y en qué se diferencia del dibujo en sí, porque mucho se llama ilustración ahora. Entonces yo defino un poco que la ilustración, a diferencia del dibujo, es que ilustrar trata de explicar algo o traducir algo a un medio gráfico. Eh, entonces, por ejemplo, un ejemplo de ilustración es un libro ilustrado para niños, donde hay un texto al lado y al lado hay un dibujo. Entonces, los niños que normalmente el texto no lo entienden muy bien, ven el dibujo y ya lo entienden. Entonces, la ilustración tiene esta cosa como de explicar un concepto y hacerlo un poco más digerible, porque lo visual siempre se nos queda más. Y este término viene un poco desde el Renacimiento, que acuñaron este término porque hacían escritos normalmente religiosos en ese tiempo y la gente pero no sabía leer. Entonces lo que hacían era que hacían un dibujo al lado, que era una ilustración, donde la gente veía la ilustración y ya entendía el texto. Entonces eso es un poco lo que la ilustración se diferencia del dibujo en sí, porque el dibujo puede ser solo una representación gráfica de una realidad. Entonces se ve una iglesia, se la dibuja, es un dibujo. Pero de pronto dibujarle algo más que no se ve para tratar de explicar algo, un concepto, eso ya es una ilustración. Es un poco como defino el término para tener claro esta parte de por qué se le llama ilustración. Y sí, la ilustración no tiene mucho que ver ni con medios digitales, porque se lo asocia mucho que cuando es digital es ilustración. La ilustración puede ser cualquier cosa, puede ser una fotografía, un collage, eh, puede ser un mural o una representación gráfica. Y, y estas, desde ahora les voy a explicar un poco las cosas que tomo en cuenta para ilustrar. Primero, hay un objetivo, ¿por qué ilustramos? O sea, ¿por qué hacemos cualquier cosa? Debe tener un sentido. Ya les voy a ir explicando con ciertas imágenes. Pero al inicio, cuando vemos por qué ilustramos, también debemos pensar cómo se va a mostrar al final esta ilustración, el medio en que se va a mostrar. Esto de publicación, que es al final cómo se va a mostrar, quise ponerlo al final de la presentación, pero yo creo que desde el inicio se debe pensar, ¿por qué vamos a ilustrar esto? ¿Y dónde lo vamos a mostrar? Yo creo que desde el inicio se debe pensar y ya van a ver por qué, porque les voy a mostrar unas imágenes para explicar ciertas cosas. Esto es lo que más hago yo, que es ilustración en arquitectura. Normalmente hay una obra de arquitectura que está por publicarse o ya está publicada y a veces son encargos, a veces son por mi iniciativa propia que hago, que trato de representar el concepto que hay detrás de la obra. Entonces, esta es una obra que se llama Fábrica Micuna de Tec Talleres C, que es un estudio de Quito, que esta obra se hizo antes de que se publique la obra, entonces la ilustración salió con toda la ficha de publicación en las plataformas. Y era un poco de tratar de representar el concepto de la obra, y es algo muy simple, que no me gusta explicar mucho las obras porque al final es como explicar dos veces, pero bueno, la idea de esto es la luz, o sea, noto un poco la incidencia de luz que por estas partes que captan la luz cenital entraba la obra, es un poco la premisa de la obra, y otra cosa es que estas formas que se asemejan un poco a las cordilleras que hay en ese lugar. Entonces, esto es un poco de los trabajos que hago en cuanto a arquitectura. Y, por ejemplo, esta imagen fue pensada para un formato digital, propiamente. Entonces, desde el inicio, pensar en eso, que se va a publicar en un formato digital es importante. ¿Y en qué medio se va a publicar? Eso me gusta pensar mucho al iniciar la obra. Esta fue otra obra que también es una obra de arquitectura que está por acá en Loja, en un barrio que se llama Taquil. Y es una iglesia que la hicieron solo con tejas, apilando tejas. Lograron esta obra que después, si quieren, me pueden preguntar para pasarles los arquitectos, que es Iván Jiménez y Freddy Bonilla, son los que hicieron esta obra. Bueno, la idea de esta obra, por ejemplo, era que la obra en sí sea una invitación para que la gente vaya a ver la iglesia, esta capilla. Entonces,
la pensamos desde el inicio como una invitación y tenía esto que decía visite la capilla y luego se puede imprimir estas como unas postales y se puede invitar a que vayan a ver la capilla, además que la obra muestra en sí el concepto un poco de la capilla. Y aquí les voy a mostrar otra obra que igual es del estudio anterior de mi cuna que les mostré de Tec Taller C, pero la diferencia es que esta obra fue pensada para un formato impreso desde el inicio. Entonces, es chévere pensar eso, en qué se va a mostrar la obra, para tener muy en cuenta eso, porque no es lo mismo hacer una obra para digital que luego se le adapta al libro, que es más grande, hay que ampliarla. Esas cosas ya no me gustan a mí porque creo que no se ve muy bien. Entonces, este era como un dibujo de la oficina que era para un libro que les voy a mostrar ahora, que está aquí. Y, y si se dan cuenta, por ejemplo, la simetría de esta obra viene porque se iba a abrir el libro y, y entonces quedaba como muy bien que sea simétrica. Estaba pensado dónde iba a ser el corte para que se abra este fanzine, que es en realidad, y, y cómo quedaba ya impreso. Entonces, pensar un poco en esos formatos, dónde se va a mostrar luego esto es importante. Este fue un dibujo que hice para el Museo de Arquitectura el Museo Archivo de Arquitectura del Ecuador, que está en Quito, en el barrio de San Marcos. Y un día las chicas que trabajan en la terraza, que se llama Maigua Taller, me escribieron para hacer este proyecto que fue muy lindo. Y e hice esta ilustración que les gustó, pero luego había un problema, porque este museo luego se quería imprimir en unos bolsos en serigrafía. Y lo que vi aquí era que en este dibujo habían como 3 tonos de gris o 4. Entonces el problema era que decía que quieren que sea una sola tinta para imprimir en serigrafía. Entonces lo que pasó fue que aquí está impreso el bolso en serigrafía y lo que tuvimos que hacer es que esas texturas que aparecen aquí de grises las hicimos al final con puntos. Entonces es muy importante, como digo, pensar en estos formatos para saber qué es impreso en serigrafía y qué no es en digital. Otra cosa importante de este dibujo es que debía ser cortado para que sea cuadrado. Y justo pensamos en el lugar donde se va a cortar el dibujo para que no le afecte a la composición. Entonces, desde el inicio se pensaba que iba a ser en bolsos, que se iba a cortar donde se iba a cortar, donde tenía que cortarse, y eso es muy importante. Aquí ya lo hemos cortado y vemos que no afecta al dibujo en sí, el corte del dibujo ni nada. Y esta es otra cosa que hago mucho también, que son pósters. Y los pósters me gusta trabajarlos en este formato que es en proporción 4:5. O sea, 4 en la parte horizontal y 5 en la parte vertical, porque es la mayor altura que acepta Instagram. Y es bueno tener en cuenta eso, porque si se hace más alto en vertical, el Instagram lo corta. Entonces, me gusta pensar mucho en este formato cuando hago pósters, porque se ven muy bien. El original de este es en 20x25, el formato. Entonces, siempre que hago pósters para algún evento, para algo, hago en este formato. Igual, pensando que es para un formato de Instagram, que es lo que más se mueve ahora, a mi parecer. Este es un dibujo que me encargaron de la UTPL, que es Universidad de acá, que era para hacer unas libretas para regalarles a los estudiantes de arquitectura. Y lo particular en este dibujo fue que era pensado para unas libretas que al final están aquí impresas, pero es interesante cuando es impreso en imprenta estos dibujos, hay que tener en cuenta que hay una guillotina que corta los filos y, y se lleva una buena parte del dibujo, lo recorta. Entonces, si es una obra que está muy a ras, hay que tener en cuenta que se va a cortar un pedazo. Entonces, se le puede dejar un borde o se puede dejar una parte que así se corte no le afecte. Es muy importante tener en cuenta esto. Cuando has hecho una imprenta pasa esto. Entonces, me gusta pensar como el dibujo, como dejarle un pequeño borde para que luego si se cortan no afecte el dibujo.
Y esta obra es muy interesante porque lo que pasó aquí fue que es un mural que está acá en Loja. Entonces era la idea de hacer el mural, que luego les voy a mostrar, que, que la idea era aprobarlo al municipio para que, para que luego no lo borren. Pero hicimos un boceto y al final no les gustó el boceto, porque era una cosa simple, era un boceto que no entendieron que era un boceto. Entonces lo que hice fue, la segunda propuesta fue que ya hice un dibujo en sí, una ilustración, que lo que pasó era que si no aceptan esta vez la propuesta de mural, por lo menos el dueño el que me encargó el mural se iba a quedar con esta ilustración. Entonces, él me dio un adelanto, fue un mural pagado, entonces me dio un adelanto. Y si no aceptaban el mural, se quedaba por lo menos con el dibujo. Y lo que pasó es que con este dibujo ya aceptaron el mural para hacerlo y aquí está el mural. Entonces, aquí les quiero mostrar algo que es muy importante de pensar en las superficies, como digo, que se va a trabajar, porque la propuesta, si ven, no tiene mucho que ver con este. O sea, así sea algo muy, ya casi como cercano, pero aquí en este mural hay muchísimos detalles por la misma escala. La parte que es de arriba no se le completó totalmente como estaba en la propuesta. Aquí hay detalles como mucho más pequeños, porque es otro formato. Entonces, cuando es mural, por ejemplo, a mí me gusta trabajar directo en el mural. No me gusta como hacer propuestas para luego esa propuesta pegarla al mural. Esas cosas hay que pensar mucho. Es como la idea de hacer un render y luego la casa. Es como que sí cambian cosas. Y, y este fue un proyecto bonito también que hice de unos stickers. Voy a ver si se puede reproducir. Ok. Esos son unos stickers pequeños que nosotros hacemos mucho libretas y cosas así. Entonces, cuando damos una de estas cosas, regalamos estos stickers. Y estos fueron pensados para esto. Entonces, luego ya hicimos estos pines que quedaron así. Igual tienen un borde negro para que cuando se imprima no se recorte. Entonces, es otro tipo de formato. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, aquí si se coge una imagen de las otras que hay y se le adapta nomás aquí? Es una cosa que no me gusta a mí pensar. Y este es un proyecto muy bonito que he estado haciendo ahora, que es unas publicidades rápidas para negocios pequeños. Y este fue para una empresa que hace un emprendimiento que hacen bordados en Ibarra. Son bordados a mano. Y y estas imágenes son hechas con trueque. Entonces ellos me dan algo de lo que tienen de producto. En este caso me dieron una blusa para mi esposa y yo hice esta ilustración. Que son unos trabajos igual que hacen muy, muy lindos. Hice algunas de estas cosas y lo chévere de esto es que es el tamaño justo para una historia de Instagram o de WhatsApp, porque es el tamaño justo de la pantalla del celular. Entonces también como ir pensando en esos formatos que hay ahora, porque, por ejemplo, antes se usaba las tarjetas de presentación, pero ya no se usa tanto, ahora es más digital. Entonces, ¿qué pasa si se lo hace del tamaño de una historia? Esto es un proyecto muy, muy chévere en el que he trabajado, de poder darles una publicidad relativamente barata a los emprendimientos que están empezando. Y este es uno de los últimos proyectos que he hecho, que es del Mirador de Quilotoa. No sé si la gente, algunos hayan ido ahí, que es un lugar muy conocido. Es un proyecto que lo trabajó Jorge Andrade con Daniel Moreno y Javier Mera. Entonces les voy a poner este video para que vean cómo trato de representar la idea más allá del dibujo, que es como con los recursos que se tiene, podré mostrar una idea.
bueno, este video tenía, este proyecto tenía como dos cosas que era la primera, era que se quería representar la parte de arriba del mirador, que es como el vértigo, como la idea de saltar a la laguna, y la parte de abajo, que es como la cueva, como un poco recogerse, una parte introvertida, como para comer algo ahí. Y eso se representó en el dibujo, pero la otra cosa era que decían los autores que la idea era que cuando uno vaya caminando no se descubra directamente la laguna, sino que se va poco a poco y con esta vegetación se tapa de alguna manera y no se descubre la laguna hasta que se llega al borde. Y eso quise representar con este video que al final se le hizo con papel nada más. Y esta es una cosa que me parece muy divertida que hice alguna vez, que no necesita mucha presentación. A ver. Bueno, es queda un poco trabado, pero si lo leyeron con la voz de Abdallah, estamos por ahí. Estamos bien. Sí, eso decía, yo le hubiese puesto a Abdalá en la mitad. Claro, es que la idea es un poco que la gente mismo se dé cuenta. Me gusta mucho no explicar tanto porque la gente ya lo reconoce. Entonces, es como explicar demasiado. Es esta idea de que en las películas se explican los chistes. Entonces, es como insultar un poco a la audiencia. Entonces, me gusta mucho como esta idea de dejarle un poco abierto para que la gente también le dé interpretaciones. Alguna vez el Boris Albornoz, que es un arquitecto que, que trabajó mucho en Cuenca, me dijo que le gustan más los dibujos que no tienen nada de escritos, ni letras, ni nada. Es como que la gente le da muchas interpretaciones. Entonces, me gusta un poco esa parte. Este, bueno, luego ya vimos como esta parte de por qué hacemos las cosas. Entonces hay que tener muy en cuenta para qué es cada dibujo. Si es el dibujo para uno mismo, para disfrutarlo, si es para una publicidad, si es para causarle interés a la gente en algo, si es para sensibilizar, si es para comunicar algo. Hay muchas cosas por qué se hace un dibujo o una ilustración. Y en esa parte también hay que pensar dónde se lo va a mostrar. Me parece que se conectan muy bien estas dos partes, que desde el inicio hay que pensarlas. Luego hay otra parte que yo trato mucho, que es el concepto. Entonces, el concepto básicamente es qué mostramos. O sea, qué mostramos y qué no mostramos para que comunique bien. Como lo que decías que por qué no se puso Abdalá. De pronto sí lo pensé, pero dije, no, tal vez no sé conveniente. Entonces, mucho pensar en qué se pone y qué no se pone para que no entorpezca la ilustración me parece muy adecuado. Y otra vez una obra de arquitectura que es de Juan Alberto Andrade, que es un arquitecto guayaquileño, que es más reconocido porque toma fotografías, pero hizo esta obra que es muy chévere, que es La Caja de Luz. Y la idea de esto era que la dueña de la casa había sufrido el terremoto que hubo en Manabí hace un tiempo. Y entonces la idea de ella era que no quería una casa que sea pesada porque le daba miedo que haya otro terremoto. Lo que hizo el arquitecto fue trabajar con materiales muy livianos que casi flotan. Entonces, hice esta ilustración que trata un poco de exagerar esa cosa de los materiales livianos. Entonces, bueno, esto es un poco el concepto de la obra, pero el concepto yo creo que debe hablar a la final por sí solo, porque a la final yo después, si alguien ve la obra, no voy a estar ahí como para explicar esto fue lo que pensé. Entonces, la idea yo creo que es muy importante, pero no tiene validez si no aterriza en una imagen. No comparto mucho este arte que tiene mucha explicación, pero a la final sin la explicación no dice nada. Entonces, es como que no se entiende porque a la final no se representó bien en la obra. Y este es un proyecto que me parece también que fue interesante porque es un proyecto de Alborde con Taller General, que son los arquitectos de Quito, que
se llama el comedor de Guadurnal. Y lo chévere de esto era que ellos reciclaron un pabellón del Infonavitat para luego hacerlo el comedor. Entonces lo que hicieron fue coger ese pabellón, lo elevaron y le hicieron el comedor. El pabellón tenía este color muy rojo, entonces la premisa era que primero era el pabellón y luego se transforma en el comedor. Y ahora les voy a mostrar este video. Y ese era todo el video que, lo, que explicaba este proyecto. Entonces, este proyecto me gustó mucho cómo quedó porque desde el principio era cómo pensar que este pabellón se transforme en el comedor. Y bueno, a los arquitectos también les gustó mucho cómo quedó. Y es un video muy corto que al final se lo hace con muy pocos recursos de materiales, pero es un proceso de pensar muy largo y de vuelta y eso. Este es La casa parásito, creo. la Casa Parásito, que es del Sindicato de Arquitectura. Y bueno, esta casa se conoció mucho ahora, que ganó algunos premios y todo. Me pareció muy chévere dibujarla porque es como la idea muy simple, que la casa, primero, la casa no tiene como instalaciones propias, sino que como que coge de la casa de abajo, casi como un parásito, ¿no? Que coge la instalación de agua, de luz, de la casa donde se asienta. Y otra esta idea de como una arquitectura para un mundo posapocalíptico, casi que ahora como que encaja muy bien, ¿no? Que es como esta ciudad que ya está. Me olvidé de ponerles una imagen que luego cogió a alguien esta imagen y le hizo mejor aún, que le puso color y todo. Bueno, eh, pero esta idea de esta arquitectura posapocalíptica, ¿no? Como este tipo mirando a toda la ciudad ahí, toda negra. Entonces, esta imagen me gustó mucho también como quedó. Y, y bueno, es esta idea de qué mostrar, cómo mostrarlo. Si ven esta imagen, se parece mucho a una fotografía que ya había de la Casa Parásito, pero solo con cambiarle como estas cositas, que es como un parásito de estas. Entonces, solo con eso se hace como un gran cambio. Y a veces esos pequeños detalles eh, hacen un gran cambio en la imagen. Y esta es otra casa que es el comedor, no, la casa convento. Eh, que es de Enrique Mora, un arquitecto guayaquileño. Esta casa creo que está en Convento, que es un lugar de Chone, no sé, de por ahí. Eh, pero bueno, la idea de esto era que del mismo bosque que ve atrás de Guadúa, hacían la casa delante de Guadúa mismo, que iban cortando como las guadúas e iban haciendo la casa. Y quería darle como esta idea de que se pierda un poco la casa entre la guadúa. Entonces, un poco si ven las otras imágenes tienen con mucho contraste blanco y negro, y esta no tiene como todo tonos grises, como que se pierde la casa. Y, y eso me gusta, como que y a veces el concepto perdura ante la imagen. Esta se llama la Casa Patch, que es de ese colectivo, igual 11 arquitectos de Quito. Y lo chévere de esta casa es que la dueña que vive en la casa trabaja el patchwork, que es una técnica de coger parchecitos de tela e irlos pegando en otras telas y bueno, hacen como unos patrones ahí. Y este dibujo se centró mucho en la dueña de la casa. Entonces, si se dan cuenta, hasta la textura de la imagen tiene como esto que parece una tela. Y es como que todo encaja, porque al final se piensa mucho en esto y cómo si alguien ve la imagen, cómo se referencia directamente a que tiene relación por ahí con la tela. Entonces, eso es el concepto. O sea, que alguien con solo ver la imagen sepa de qué se trata un poco la idea. Es un poco aterrizar esta idea. La casa es de ese colectivo también para que la puedan buscar. Y otra cosa que ya vimos, primero, por qué hacer las cosas, luego vimos el concepto, que es esta parte como de la idea,
y cómo aterrizar la idea al final en un dibujo. Y otra cosa que me parece importantísima es la composición de las cosas. La composición básicamente es dónde ubicar cada elemento en el papel. Ponerlo arriba, abajo, el centro, cómo ubicarlo. Y eso es una cosa que los artistas clásicos usaban muchísimo y que ahora casi que se le está dando muy poca importancia. Y es algo que a mí me parece muy importante, incluso más que la técnica. O sea, la técnica, la final de hacer bien una mano y cosas así, ¿no? No es algo en que yo haga prioridad. En la composición aún me parece que es una herramienta muy potente para comunicar ideas. Y es básicamente... Usted, eh, ¿hay alguna técnica o se hace en algún pad de dibujo estas ilustraciones? Porque no es una línea A45, no es una línea recta, como más un Yo, dibujo. ya. Sí, yo hago mano todo. Yo les voy a mostrar ahora, si me están viendo ahí a la cámara. Ahí, perdón. Ahí. Son unos marcadores que son marca Rotring, son recargables y son de diferentes grosores, pero pueden usar, también hay unos desechables que hay unos desechables buenos. Y hago todo a mano, básicamente, o sea, eh, dibujo todo, como este dibujo que lo ven en pantalla está hecho todo a mano y luego está escaneado y luego le hago un retoque de Photoshop, que esto el día viernes les voy a indicar cómo digitalizo mis imágenes para que también vean. Pero es chévere tu pregunta porque normalmente piensan que es todo como mucha tecnología y todo. No, yo hago todo a mano, luego le tomo una foto y luego en Photoshop le doy algunos retoques y está. Entonces quiero que vean que esto como que de la idea y del trabajo es más importante que las mismas herramientas. Y a la final quisiera que ustedes ahora exploren con lo que tienen en casa para ver qué sale. Entonces, sí, hago mano con tinta china, es básicamente el rapidógrafo. Y está todo a mano, tomo fotografía, escaneo y luego Photoshop. Eso es un poco la técnica. Bueno, Muchas gracias. entonces les quería hablar de composición en esto. Eh, que la composición, como decía, es dónde ubicar cada elemento. Y como normalmente en arquitectura se hace una cuadrícula para ubicar ciertos o módulos, para ubicar ciertos elementos, en el dibujo igual, es lo mismo. ¿Por qué tendría que ser diferente si todo funciona al final casi parecido? Entonces, si se dan cuenta en este dibujo, este, esta línea está al centro de la imagen. Y aquí hay otra línea que también está al centro, como que donde sale el árbol, ¿ya? Y si se dan cuenta, esta es como la cuarta parte del dibujo. Que, o sea, como que no se lo pone directamente, pero está la cuarta parte y desde aquí nace el árbol. Y aquí hay otra cosa que se va a la cuarta parte del dibujo. Es como ir cuadriculando un poco, ayudándose con estas guías para que sea un poco ordenado el dibujo. Entonces, esto a la final le da un orden que comunica mejor, porque no es como coger y dibujar lo que salga, sino que es como ir ubicando cada elemento donde corresponde. Y esta es una casa que se llama Casa Takuri de Gabriel Rivera Architects, que es también un arquitecto de Quito. Bueno, la idea de esta era que los árboles eran muy protagonistas en esta casa y la casa iba como con niveles no por encima de los árboles, pero es un poco la idea, ¿no? Me gusta como exagerar un poco estas cosas para que se entienda mejor. Y eso es como la composición, es como ir ubicando mucho. Por ejemplo, ¿qué pasaría si estos elementos, sí están viendo el cursor, ¿verdad? Eh, bueno, eh, ¿qué pasaría si estos elementos están más abajo? Es como que tienen más peso. Y si están más arriba, es como que están flotando. Entonces, es mucho pensar en eso. ¿Dónde se ubica cada cosa? Y hay otro dibujo que es de un mirador que hay en Cuenca, que lo diseñó Boris Albornoz. Y, y bueno, la idea de esto también era componer un poco para que comunique. Entonces, es igual de esta parte del centro. No siempre tiene que ser al centro o al tercio. Es como ustedes vayan viendo que se proporciona bien. Pero es un poco modular el papel para que al final tenga coherencia y tenga proporción al dibujo. Entonces, este está un poco el centro, luego está la tercera parte. Bueno, es un poco ir ubicando este mirador como
Entonces, la idea que esté un poco más atrás le da otra visión, como que si estuviese muy adelante. Ir pensando un poco dónde se ubica. Y otra que es Jaramillo Van Slice, que Conjunto Buena Esperanza, es igual unos arquitectos de Quito, hicieron esta obra y otra vez es proporcionar la obra al centro, a la mitad, ir sacando tercios, ir midiendo con centímetros. Si a una parte se le asigna 1 centímetro, la otra puede ser que sí, o puede ser que 2, el doble. Luego, en lo que vayan haciendo, puede ir mostrando ciertas cosas de esto. Y este es un mirador que hicieron en Loja, igual Boris Albornoz con estudiantes de la universidad de acá. Y es lo mismo, asiste, digamos, este está en axonometría, este dibujo, pero igual hay que proporcionarlo de acuerdo a la hoja. Aquí hay una parte como que si ven esta línea, como que a 30 grados se une con esta de aquí y de ahí parte un poco todo el dibujo. Y como central oeste creo que estaba sacando tercios, estaba esta parte de aquí con esta. Este árbol está justo a la mitad. Es como, eso va ordenando un poco el dibujo. Parece un dibujo como a priori como muy desordenado, pero de alguna manera se compone así, aunque tenga muchos elementos por estos pequeños trucos. Son cosas que no se ven después, pero son muy importantes. Y bueno, y volvemos a esta publicación que ya no les voy a explicar porque ya la dije al principio, pero solo la puse como para que reflexionen. Ya teniendo todo esto, ¿cómo lo mostramos al final? Entonces, es una cosa que la publicación de las cosas hay que pensarlas al principio y al final. Y al final de hacer. Ahora hay medios digitales, impresos, hay murales. ¿Para qué se la va a mostrar? Si es un dibujo para regalarle a una persona, si es un dibujo para promocionar algo y todo eso, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que les quería explicar un poco el trabajo que hago y cómo lo abordo. Ustedes pueden tomar algunas cosas si les sirve o no, también, pero es importante saber que hay distintos métodos de trabajo. Entonces, espero que les haya gustado mucho, espero que les sirva de algo. Y si tienen preguntas, ahora las vamos a conversar para ver cómo ya abordamos el ejercicio que vamos a hacer ahora. Entonces, muchas gracias por atender.